Ya, vamos a iniciar. Ahora sí vamos a iniciar la sesión número 3 y antes de iniciar, probablemente tal, comentarles que el día de mañana yo no voy a estar en la clase, sino va a estar Bárbara Soro, que es la coordinadora de este curso. La clase es la misma estructura que hemos trabajado, así que no se preocupen en eso, que es la misma estructura, la misma clase, o sea, es mi clase que la va a desarrollar ella, ¿ok? Los casos, la herramienta, el encuadre conceptual, todo es mi clase, solo que por motivos personales no puedo estar en la clase de mañana, así que extrañenme mucho, pero la clase está planificada de la misma manera como han sido todas, ¿ok? Solo que va a ser la profesora Bárbara, que es la coordinadora de este programa, que yo creo que la conocen probablemente, que también hace clases en este módulo en distintas partes, es la que va a implementar y desarrollar la actividad, ¿ok? Solo eso para que lo sepan, pero es el mismo horario, todo igual, solo que no voy a estar yo, ¿ok? Así que lo extrañaré mañana. Ok, habiendo dicho eso, y vamos a iniciar nuestra sesión número 3 del día 19 de junio de 2026. Bueno, fíjense, quise hacer un breve recorrido. Aquí me apareció una que me tapa. Para que recordemos el recorrido que estábamos realizando en este curso, ¿sí? Entonces, ya hemos avanzado, ya tuvimos la primera sesión en la cual queríamos visibilizar liderazgo con alta complejidad, justicia social, inclusión y diagnóstico de necesidad de aprendizaje profesional. Esa fue nuestra primera sesión, que era enmarcar la relevancia del trabajo colaborativo en contextos complejos y la relevancia de la colaboración y del trabajo del aprendizaje profesional para la justicia social. En la sesión 2 revisamos especialmente la cultura colaborativa, las comunidades profesionales de aprendizaje y las condiciones organizacionales para la mejora. Es decir, decíamos nosotros, ok, si yo quiero desarrollar una cultura que colaboran, debo tener condiciones y contextos que facilitan y promueven el aprendizaje dentro de la organización, ¿sí? Entonces pasamos a nuestra sesión 3, que buscamos responder la pregunta, bueno, ¿y cómo podemos promover conversaciones profesionales que movilicen al cambio? Porque en la sesión 2 dijimos, pucha, que es importante construir una cultura colaborativa, pero no basta de decir construir una cultura colaborativa si no sabemos dialogar, si no sabemos negociar, si no sabemos manejar las tensiones y si no tenemos una inteligencia colectiva. Entonces, ahora aún más concreto, mientras en la sesión 2 decíamos, desarrollemos una comunidad profesional de aprendizaje que genere aprendizaje profesional, en la cual tengamos condiciones de estructura, condiciones y contextos sobre qué temas conversar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en la sesión 3, una vez que ya estamos reunidos, una vez que tenemos un espacio para colaborar, para reflexionar pedagógicamente, para crecer y aprender juntos, una vez que ya hemos logrado hacer la sesión 2, en la sesión 3 nos preguntamos, ok, ¿y cómo hacer ese espacio de colaboración que moviliza el cambio? Y para eso se requieren ciertas características en el trabajo de los equipos, ¿sí? En las reflexiones del equipo, en esta cultura colaborativa. Entonces, en esta sesión 3 que he llamado Diálogo Profesional, Negociación e Inteligencia Colectiva para el Trabajo Técnico Reflexivo, ¿sí? Ese es el tema de la sesión 3. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Aplicar estrategia de diálogo profesional, negociación e inteligencia colectiva para favorecer conversaciones colaborativas orientadas al aprendizaje profesional docente y al mejoramiento continuo. ¿Qué significa esto? Es decir, queremos ser capaces de implementar ciertas estrategias que posibiliten, favorezcan, promuevan y consoliden las conversaciones colaborativas. Entonces, estoy diciendo con esto que no siempre las conversaciones son colaborativas, no siempre las conversaciones generan aprendizaje profesional. De hecho, a veces hay conversaciones que bajan la autoestima, que hay conversaciones que no promueven ni un poco el desarrollo profesional docente, y hay conversaciones que no apuntan a la mejora continua, sino por el contrario apuntan a la destrucción continua. Entonces, bueno, ¿cómo podemos tener espacios de diálogo, de reflexiones y conversaciones colaborativas que apunten hacia la mejora continua? ¿Ok? Esto es nuestro foco, lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a trabajar. La pregunta es, bueno, ¿por qué es importante esto para un directivo? Porque las culturas colaborativas no solo van a depender que existan las estructuras y los tiempos protegidos,
que fue nuestra sesión 2. En la sesión 2 dijimos que tenemos que tener una estructura de colaboración en tiempos protegidos respecto a temáticas específicas que tienen que ser progresivas en el tiempo, sino también se requiere la capacidad de tener una conversación profesional que permita ¿qué cosa? Que en conjunto y colaborativamente abordemos problemas complejos, que juntos y colaborativamente analicemos prácticas pedagógicas, que seamos capaces de gestionar los desacuerdos y construir los acuerdos, y en definitiva, que podamos aprender colectivamente. Y entonces esto es tremendamente importante porque habla de una de las características que hablamos en la sesión anterior, que hace relación a la confianza profesional, a la confianza relacional. Es decir, cómo la confianza profesional, la confianza relacional en estas conversaciones colaborativas nos van a permitir abordar problemas complejos, analizar prácticas pedagógicas, gestionar los desacuerdos, construir acuerdos y aprender colectivamente. Porque a veces en los grupos de trabajo existe no confianza, sino que existe desconfianza. No existe construcción, sino existe destrucción. No existe una mirada de aprendizaje, sino una mirada desde el aislacionismo, desde yo creo que puedo hacer todo y no necesito a nadie, ¿sí? Bueno, esta es la relevancia de la sesión 3 y para eso vamos a nuestra primera actividad, que es de activación de ideas previas, que tiene dos partes, como todas las sesiones anteriores. Primero, una reflexión individual y luego una reflexión en parejas. Actividad, la conversación que evitamos. Piense en una conversación profesional que sabía que debía sostener, pero que evitó o postergó. Yo sé que tengo que tener una conversación con un profesor o con un grupo de profesores y sé que tengo que tener esa conversación, pero prefiero evitarla o la postergo. ¿Okay? Piense en una conversación de esas características. Y eso puede estar relacionado con prácticas pedagógicas, expectativas de los estudiantes, conflicto entre docentes, resistencia al cambio, trabajo colaborativo y distribución de responsabilidad. Es decir, piense usted en una conversación en uno de estos ámbitos que sabía que debía tener, pero que dijo, no, mejor no, prefiero no tenerla, la evado. O la postergué, mira, un mes, 2 meses, 3 meses y la postergó permanentemente. ¿Qué le pido que reflexione? ¿Cuál era el tema de esa conversación? ¿Por qué resultaba difícil? ¿Y qué consecuencias tuvo evitar? Entonces, vamos a dar 3 minutos para que cada uno elija cuál fue esa conversación, cuál fue el tema de conversación, por qué resultaba difícil y qué consecuencias tuvo evitarla, ¿sí? Entonces, primero personalmente, piense cuál es, porque después vamos a ir a trabajar en duplas y en ese espacio de trabajo en duplas tiene que contar su experiencia, ¿ok? Ok, entonces les pido que le saquen una foto a esta pantalla y le vamos a pedir a Mía que arme parejas, duplas, y que comparte las siguientes preguntas. ¿Qué hizo difícil esa Primero cuentan de qué se trató y después preguntan qué hizo difícil esa conversación, qué condiciones habrían facilitado abordarla y qué aprendizaje extraen desde el rol directivo, ¿sí? Entonces vamos a dar 15 minutos para esta actividad, no es tan extensa, entonces pedimos a Mía que arme las parejas y nos vamos a trabajar en parejas. Y después al regreso, como las veces anteriores, lo presentamos en plenario. Nos vemos. ¿Necesitan, necesitan, No, necesitan 5 minutos más no, estamos o listos, sí, compartimos? estamos Estamos listos ya. conversando. Ya, démosle entonces. Entonces, Ya yo al igual empiezo. que las sesiones, al igual que las sesiones anteriores, la idea es tener un espacio de diálogo, digamos, no obligatorio, es libre en esta parte de activación de ideas previas, en función de, bueno, ¿qué hizo difícil esa conversación? ¿Qué condiciones habrían facilitado abordarla? ¿Qué aprendizaje extraen desde el rol directivo? Pero más allá de las preguntas en específico, es ¿con qué terminan esta conversación inicial de activación de ideas previas? ¿Qué les pasó? ¿Qué recordaron? ¿Qué sucedió? Lo importante es que vayamos identificando en esta parte inicial, bueno, ¿por qué algunas conversaciones son difíciles? ¿Ok? Bueno, veamos, ¿qué surgió libremente? Ya que tienen tanto ánimo con el Machat Mara, démosle en esa misma línea nomás. Ah, ya, ya. ¿Quién nos quiere compartir? Yo, Miren, acá, Precia, ya me ¿ok? tocó buenas tardes a todos, colegas, gusto saludarlos y que estén aquí todos presentes. Me tocó trabajar con Raimundo
y vimos dos casos, una situación de él y la mía. La de él fue que tuvo que conversar con un profesor, que sea, con una persona que está haciendo clases en su escuela, que es ingeniero en comercial, experto uno, se evaluó y todo, pero enseñanza media él tiene, pero fue una situación espontánea de unas estudiantes que se acercaron al director y le hicieron el comentario de que no estaban entendiendo en la clase de matemáticas. Y el director se preocupó, le habló con su UTP, le dijo, mira que está pasando esto, ya averiguamos un poquito más, y se acercaron otras alumnas diciéndole lo mismo, que tenían a estudiantes de buenas notas, que no le entendían al profesor. Y empezaron a conversar con el UTP para poder abordar el tema, porque igual tenían sus aprensiones, porque siendo el profesor joven, experto uno, ingeniero comercial, igual tenían que saber cómo llegar al profesor. Ya llegó, hasta que llegó el momento de conversar con el profesor y el profesor fue súper humilde, tuvo una mirada, ayúdenme si yo estoy enseñando mal, estoy aquí para aprender, así que ese fue el aprendizaje para el equipo, para el director, porque él venía como un temor de decir, eh, bueno, experto uno, a lo mejor también podría ser por lo contrario, bueno, ¿qué me viene a decir a mí este caballero si yo soy el mejor y tengo todo acá, soy ingeniero y chao? No, en cambio este profe fue como bien humilde, tuvo una relación diferente de ahora en adelante con el director y el UTP, se acercó al UTP para que le enseñara metodología, didáctica, y ahí abordaron muy bien el tema y esto les sirvió para abordar otros temas, ya no tiene la misma aprensión, tiene más confianza para poder acercarse a otras situaciones similares. Eso es lo que le pasó a Raimundo. A mí me pasó una situación de otra cosa. En la escuela tengo yo técnicos y técnicas, muchas mujeres jóvenes, más jóvenes que yo, que están trabajando en el aula con los estudiantes PIE, con los estudiantes técnicos, con los niños de la escuela, y son jóvenes. Y acá en Arica no tenemos como un SLEP, como un código de vestimenta. ¿Ya? Acá lo más cómodo, por lo menos en mi escuela, nosotros instalamos lo más cómodo, zapatillas, pantalones cargos, buzos, eh, pecheras, poleras de la escuela, buzos, sí, lo más cómodo porque de partida no podemos andar con taco, no podemos andar con zanco ni nada, sino lo más cómodo. Entonces, hubo una actividad de la cual fue una actividad libre y no pensamos en el momento de la vestimenta y las chicas jóvenes vinieron muy, muy lindas, con calza, con peto y nos provocó una situación con los apoderados. ¿Ya? Una gente mala onda, po, envidiosa, porque las niñas serían regias, serían estupendas, por regias. Y yo, como tengo muy, muy buena onda con ella, mi forma es como diferente, me acerqué a ella, a las chiquillas, no en el mismo momento ni en el día, porque igual hay que saber transmitir también esta situación, porque no hay que ponerse bruja. Me acerqué a la semana, chiquillas, oye, ¿saben qué es lo que podemos hacer para que estemos como más uniformadas? Hagámonos pechera, polera, y ¿saben qué? No usemos calza, porque las calzas los niños, los de octavo ya están mirando con otros ojos, por ese lado me fui. Ustedes son todas regias, no es necesario mostrar tanto, no tanto escote, porque imagínate, yo a mí me da envidia, por ese lado, y como que ordenamos la cosita, y las chiquillas, no, ya directora, si tiene razón, porque no, ya se pasa, si se tiene medio cuerpo, ya empezamos por ese lado y entendieron porque Raimundo me decía, si acá en el servicio había una bajada como de código de vestimenta, y no, no lo hay, solamente no vamos a ir en traje de baño a trabajar, sino lo más cómodo posible, tampoco yo voy en jumper o en taco a trabajar, cuando hay formalidad sí, pues cuando hay un evento, una cosa, ahí uno se disfraza, pues uno tiene que andar bien, bien bonita. Pero esos fueron como los dos momentos, porque igual hay que tener mucho tino y tacto para decir las cosas, y cómo se les dice. Porque si yo me pongo bruja y les digo, ay, ¿cómo vinico? No, 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 no. Me hagan una denuncia, la ley Karim y me voy a la punta del cerro. Esas son las situaciones que nos han pasado. Gracias. Ok, gracias, Fresia. Gracias, Fresia. ¿Quién más nos quiere compartir? No es necesario que compartan todas las situaciones, pueden ir a las conclusiones o compartir parte de lo que sucedió, como ustedes quieran presentarlo, pero lo que interesa es qué conclusiones van sacando en este activador. Bien, gracias, Fresia, y la experiencia de Raimundo. ¿Quién más nos quiere compartir? Gabriela. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo estuve con Rosa Tapia, ella de Ovalle, me dice que ahí está haciendo mucho frío y le digo que acá, la verdad, hoy hace mucho calor, en este momento, mucho calor. Bueno,
tanto su experiencia de conversar con una profesora de religión por una situación que se dio con estudiantes, y de mi parte, de una conversación que tuve con una miembro del equipo de convivencia, más allá de explicarles porque es para largo, tendríamos que hablar muchas cosas que pasaron en esas conversaciones, pero yo creo que a ambas, o por lo que sentí y percibimos, es que cuesta hablar de algo que es tan literal en una normativa, en las leyes, en los reglamentos, que cuesta de repente de mantener esa templanza cuando tú sientes que de la otra parte es como que le estás diciendo algo nuevo, desconocen todo el trabajo que uno de repente hace, esto es desde la reflexión, o sea, yo creo que dentro de las reflexiones también hay catarsis que uno hace. Sé que nos enseñan de muchas formas que esos problemas hay que resignificarlos, hay que encontrarle el sentido, pero no podemos, somos seres humanos y sentir rabia, sentir frustración. Yo creo que lo que conversamos, que netamente tiene que ver con uno, causar problemas en un equipo y el otro caso tiene que ver con seguir vulnerando a los estudiantes con chistes, con cosas que uno les dice que eso ya no por normativa se pueden hacer. Pero yo creo que queda eso, que queda un momento en que tú dices, pucha, ¿qué pasa? ¿Por qué la disposición, tenemos que depender tanto de la disposición y de la actitud del otro? Porque uno es peligroso desde los liderazgos y otro también, uno lleva, también se cuestiona el trabajo, uno se cuestiona, porque uno está liderando, uno está dando instancias de que conozcamos nuestros reglamentos, de hablar de educación, de hablar de pedagogía con nuestros profesores y con todos los equipos. Y yo me quedo con eso, con esos momentos que tenemos de reflexión que estamos haciendo y también al otro, qué está haciendo el otro, por qué no hace lo que debemos hacer, no lo que queremos. A lo mejor nosotros podemos instalar ideas, proyectos, que es una idea que tenemos, pero la normativa y la ley no se cuestionan. Y eso es lo que día a día cansa y está cansando, sobre todo a quienes tenemos liderazgo, de estar haciéndole entender al otro que cambie la actitud, que cambie la disposición. Porque, y a veces las respuestas pueden ser hasta no importa, total quiero que me echen. Esas cosas yo creo que por lo menos me quedé, no de lo negativo, no quiero que se confunda lo que estoy reflexionando de lo negativo, solamente que es parte de la catarsis, pero sí de lo positivo, o sea, yo creo que, o sea, lo positivo de la conversación, de que a veces hay que actuar con la normativa, la ley y lo que a nosotros los liderazgos como de sanción por escrito, oral, anticipar de que acá nosotros tenemos que ajustar un perfil, es lo que tenemos que trabajar. Eso. Muchas gracias, Gabriela. Me pareció bien que también sea un espacio de catarsis, digamos, de reflexión, eh, porque bueno, nos cuenta que a veces las conversaciones difíciles se producen justamente por eso, porque llevamos una mochila pesada y queremos evitar la conversación difícil, porque no la queremos cargar más. Así que bien, excelente. Alejandra, Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros trabajamos con Patricio Monroy y estuvimos conversando. En realidad los temas dan para largo porque las conversaciones estuvieron bien, bien buenas. Pero la reflexión que nosotros hicimos es que nuestro rol de liderazgo hoy en día es complejo frente a las situaciones de los profesores y asistentes de la educación, porque cuesta mucho el que algunos de ellos, no todos por supuesto, visualicen lo que es el ser del deber ser, justamente en relación a lo que también hablaba Gabriela hace un rato. Se cree mucho que porque las prácticas están instaladas por años son las correctas y no siempre es así. Entonces, nosotros comentábamos con Patricia y decíamos pensar que cuando los colegas a veces se olvidan que uno también estuvo en aula y que también pasó por situaciones complejas y pensábamos nuestros directores de esos tiempos, ¿cómo eran? En esos tiempos no existía Ley Karim, en esos tiempos no teníamos todavía al inicio horas más protegidas para la planificación o para otras cosas, entonces habían como hoy en día hay otras facilidades. Entonces, cuando un profesor se acerca y te quiere exigir algo o te quiere imponer algo desde la partida, hay que tener mucha templanza,
hay que tener mucha tolerancia, ¿cierto? Y eso es lo que nos desgasta como líderes. Yo creo que en la diferencia del, como les decía, del ser al deber ser, es un punto, pero súper importante para cuando uno está trabajando con personas. Por mucho que uno tenga habilidades blandas, yo creo que eso también a uno de repente le hace cuestionarse y decir, ¿habré sido muy duro con él? ¿Le habré dicho bien las cosas? O como decía el comercial, o es muy tonto lo que estoy diciendo, ¿cierto? Ahí entran todos esos cuestionamientos, pero después, cuando ya pasa el momento tenso, uno piensa y dice, no, pues yo estoy haciendo mi trabajo como corresponde. Yo me estoy acercando, me estoy apegando a la normativa y estoy tratando de ser lo más cortés posible y lo más empático en muchos de los casos. Porque en ambos casos, en el caso de Patricio y en el mío, las puertas de la oficina siempre están abiertas para que los profesores o asistentes se acerquen a conversar de alguna problemática, de alguna necesidad o si hay alguna molestia por medio. Eso más que nada. Muchas gracias, Alejandra. Y vamos a terminar con Paulina, ¿ok? Para que avancemos en esta reflexión. Me quedo mucho, yo trabajé con Luis y justamente me quedo mucho con la reflexión que estaba dando Alejandra. Yo creo que nosotros desde el rol que tenemos, no vivimos en el día a día buscando como embellecer las palabras y decirlo todo de la mejor forma posible, porque frente a estas leyes que aparecen, que la ley Karim, que no sé qué, uno vive como resguardándose y tratando de decir el deber ser de la mejor forma posible o lo más bonito que suene para que el otro no se sienta ni agobiado, ni atacado, ni nada de eso. Entonces, es súper complejo. Y lo otro que nosotros como profesores, yo creo que es parte de nuestro gremio, un poco la autocrítica nos cuesta reconocer un poco quizás nuestras faltas, nuestros errores. Entonces cuando viene del otro lo sentimos como desde un ataque, no como desde una ayuda o un apoyo. Y más cuando hay temas que lo conversábamos con Luis, el tema de las relaciones, o sea, tanto él como yo vivíamos la experiencia de haber estado en el colegio, él ejerciendo como profe, en otros roles hasta llegar a dirección. Entonces la gente a veces tiende a confundir un poco eso y de que Luis contaba, decía, claro, ahora porque es director manda más, porque es director es así, porque cuestionan un poco quizás las conversaciones desde el rol y se confunden un poco. Yo le decía que claramente yo también tengo una persona a la cual yo estudié en la universidad con ella, en el colegio tiene otro rol, pero claro, cuando uno como tiende a la conversación, se pierde un poco que uno tiene que, no sé, quizá a veces alinear un poco su labor y lo malentienden. Entonces, como no, porque somos amigos o porque nos conocemos o porque tú acuérdate que también estuviste, no es válido o lo malinterpretan. Eso. Y agradezco a todos porque siento que esta parte de activación de días previas fue más profunda de lo que esperaba, la verdad. Porque estamos hablando de lo que nos pasa, ¿sí? Lo que nos pasa, de lo que vivimos. Y en definitiva, en esto se juegan muchas veces las culturas colaborativas, de cómo gestionamos las conversaciones difíciles, cómo gestionamos el malestar, cómo gestionamos los problemas, los conflictos. eh, y cómo lo gestionamos sin involucrarnos más allá, que nos afecta emocionalmente, y cómo resolvemos de tal manera que vamos facilitando espacios para construir una cultura colaborativa con docentes de la educación, en la cual mantenemos un justo equilibrio entre acompañar, entre escuchar sin enjuiciar o entre intervenir lo justo y necesario para que no se produzca un problema mayor. Aquí no hay ciencia cierta, ¿sí? Aquí no hay, esto es muchas veces la propia experiencia de vida, pero es lo que nos toca, de alguna forma, como líderes, gestionar. Y desde ahí quisiera compartir con usted algunas ideas que más bien son reflexiones en torno a que cierran un poco esta activación de experiencias previas
para luego pasar al encuadre conceptual. Fíjense que varias de las ideas que ustedes mencionaron están aquí puestas. Yo siempre hago esta activación de ideas previa y luego pongo como una síntesis y aquí ustedes pueden ver que hay elementos que confluyen. Algunas tensiones frecuentes en las conversaciones profesionales. Temor al conflicto, sí, eso dificulta mucho las conversaciones que construyen una cultura colaborativa porque si tengo temor al conflicto no voy a decir las cosas, pero a veces es al revés, por decir las cosas genera un conflicto, porque a veces no sé cómo se dice, como alguien de usted dijo ahí con el tino, con la asertividad suficiente, eh, porque muchas veces por proteger estas relaciones personales en que la otra no se siente herido, como susceptibilidades, es mejor no hablar. O a veces se habla desde la intuición, desde la percepción, pero no de la evidencia real. Entonces a veces las tensiones se producen porque hay ausencia de evidencia, porque alguien dice yo creo esto, pero yo creo lo otro, y nos generamos un problema dentro de la conversación porque hablamos desde lo que creemos y no de la evidencia real. Pero también existen diferencias entre las personas, ¿sí? Existen diferencias entre las creencias pedagógicas. Yo creo que las cosas deben ser de una forma, otra del otro, porque existe la diversidad y eso es parte de lo que sucede en los grupos humanos. No podemos decir que vamos a ser todos iguales ni que todos vamos a tener la misma visión y esas visiones, al no ser gestionadas adecuadamente, generan conflictos. Pero también existen dificultades para ofrecer retroalimentación porque las personas a veces sienten que lo estamos atacando y en realidad nosotros lo estamos orientando, acompañando. Entonces también hay un tema de la seguridad personal, como yo en mi seguridad personal siento que la conversación con el otro no es un ataque, sino es una reflexión y que no me está atacando a mí como persona, sino es una visión profesional sobre un determinado tema. Porque a veces nos enfocamos en las personas y no en las prácticas de las personas, o al revés, hablamos que esa persona es así, pero en realidad estamos hablando de una práctica y eso también genera muchas dificultades. Pero también a veces faltan protocolos para conversar, de qué manera dialogamos, de qué manera conversamos, de qué manera consensuamos y llegamos a acuerdos. De ahí, por lo tanto, debemos evitar conversaciones difíciles, puede preservar la armonía en el corto plazo. Es decir, mejor no hablemos de este tema, pero esto se va acumulando y es como una bola de nieve. Y a veces el conflicto está ya peor. Pero además, cuando no tenemos esas conversaciones difíciles, limita las posibilidades de aprendizaje profesional y de mejora continua institucional. ¿Sí? No sé si alguien creo que levantó la mano, me parece. Loreto tiene Profesor, yo, la... sí, Loreto y mí. profesor, bueno, sí, buenas tardes, profesor, buenas tardes, colega. Bueno, yo primero agradecer a las colegas que tocó en la primera actividad grupal que usted hizo, porque yo estaba en en una ceremonia de funeral por la pérdida de una madre de una colega de nosotros, ecóloga, así que me tuve que ausentar en esos minutos y era importante estar como escuela apoyando a nuestra compañera de trabajo. Y lo Sí, claro. otro, profesor, y yo quería consultarle cuando se utiliza todo lo que usted está indicando, todo, la estrategia, el diálogo, la conversación, se focaliza la práctica y a pesar de eso no hay cambio de conducta en la persona porque tiene percepciones de que es así y frente a esas percepciones no hay cómo cambiarle su constructo de que es así. Y entendiendo que sí alcancé a escuchar las indicaciones que usted nos dio, pero ahí después me tuve que ausentar unos minutos, con una representante de asistente de la educación, por ejemplo, que estábamos viendo un petitorio que tiene para el sostenedor. Ella es una asistente de aula, su segundo año que sale elegida, pero ella no entiende su rol y lo hemos hablado, lo hemos conversado, presente también está, siempre hay más personas presentes, pero ella quiere saber todo de la escuela, todo, por qué yo a usted lo puse en cuarto y no la puse en quinto, que por qué la carga horaria usted de 33 y no de 32, que por qué le di una carta de amonestación por los atrasos. Entonces, conversaciones que hemos tenido sostenidas en el tiempo con la representante asistente de la educación, pero a pesar de todo lo que usted indica, no quiere cambiar. Y de hecho la psicóloga me dice, directora, ella no quiere cambiar. Y ella va a vivir de las percepciones que es así. Y bueno, fue elegida representante porque nadie más quería hacer, es lo que dicen todos los asistentes, pero ¿qué se hace ahí, profesor?
en ese sentido, porque finalmente genera también malos climas, malas conversaciones, las personas suelen escucharla también y piensan que es así lo que ella está diciendo, porque ella indicó en la conversación ahí, bueno, es mi percepción y no la voy a cambiar. Perfecto, Mm. eso quería Ya, contar. mire, si no, bien Loreto, bien, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer el encuadre conceptual para que entendamos a qué nos estamos refiriendo en este curso, porque la idea de esta sesión de hoy es comprender cómo podemos avanzar hacia una cultura colaborativa a través de conversaciones que se deben tener en los equipos de trabajo, que es básicamente cómo tenemos conversaciones productivas. Eh, y luego voy a responder su pregunta porque no es exactamente lo mismo que estamos hablando, porque estamos hablando de una persona que tiene ciertas características que, bueno, no voy a dejar de responder, pero tampoco quiero que malentiendan esta sesión de hoy. La sesión de hoy no está cómo yo cambio al individuo en particular, sino la sesión de hoy es cómo abordamos conversaciones difíciles, cómo abordamos espacios profesionales de colaboración desde la diferencia y cómo nosotros como líderes podemos gestionar para que esos espacios de colaboración sean más productivos. ¿Sí? Ese es el foco de esta sesión. Entonces, para que no nos perdamos, voy a hacer el encuadre conceptual. Finalizado el encuadre conceptual, voy a dar una respuesta a Loreto porque es paralelo, o sea, no sé si es paralelo, es complementario a lo que vamos a hablar, porque efectivamente tenemos personas esas características. Entonces, primero hago el encuadre para esta sesión, cerramos ese encuadre y luego damos respuesta a lo que pregunta Loreto, ¿ya? Porque podemos malentender que esta sesión no es para transformemos a las personas difíciles. Eso es otro camino que hay que abordarlo, que tenemos que tomarlo, porque es un problema, porque a veces esas personas difíciles nos destruyen las culturas colaborativas. Por lo tanto, también la debemos abordar. Entonces, prefiero abordar la globalidad y luego dar respuesta a Loreto. ¿Les parece? Entonces, lo primero que tenemos que entender que las conversaciones son una herramienta de liderazgo pedagógico, ¿sí? Por lo tanto, nuestro liderazgo, en base a todo lo que ustedes acaban de decir, se ejerce a través de conversaciones. Y esas conversaciones deben ser capaces de construir sentido compartido, movilizar cambio y desarrollar capacidades profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy líder pedagógico y ejerzo ese liderazgo justamente a través de espacios de diálogo. Lo que más hacemos los directores es establecer espacios de diálogo con el equipo directivo, con los equipos de convivencia, con el equipo PIE, con los profesores de habla, con el departamento, porque a través de las múltiples conversaciones vamos construyendo sentido de comunidad, el propósito institucional, movilizamos los cambios. Si yo no soy capaz de tener una conversación con los profesores de matemática respecto al trabajo que están realizando, cómo podemos mejorar resultados SIMSE, PAES o lo que ustedes quieran, digamos, si no está ese espacio de diálogo, conversación, ¿cómo movilizo el cambio y la mejora continua? ¿Sí? Por lo tanto, es una responsabilidad de nosotros los líderes movilizar espacios colaborativos que permitan la reflexión y el aprendizaje conjunto, que es lo que hablamos en la sesión anterior. Por lo tanto, es mi deber de líder escolar fortalecer las capacidades profesionales de los docentes y asistentes de la educación. Y el diálogo, las conversaciones, son justamente una herramienta que lo facilita. Por lo tanto, retomando la sesión 2, no bastaría la sesión 2, sino que necesitamos la sesión 3. ¿Qué significa eso? No basta con tener una estructura de trabajo, condiciones de trabajo, tiempos protegidos, no basta con eso. Como si se recuerdan a una de sus compañeras, yo les decía la vez anterior, no basta con decir, este es el espacio, tienes que habitar ese espacio. Y una manera de habitar ese espacio es a través de la conversación que favorece el aprendizaje profesional. Claro, si yo como director llego y empiezo a criticar a todos los del departamento, o llego y empiezo a apelar a todos los del equipo directivo, o genero espacios agresivos en que ellos sienten que yo los voy a criticar, evidentemente, difícilmente favorecer el aprendizaje profesional. Y eso tiene que ver con una competencia conductual personal, que es cómo yo desarrollo la asertividad, cómo yo desarrollo la tolerancia, cómo yo desarrollo la paciencia, cómo desarrollo lo estratégico que hay en mí para movilizar un equipo de trabajo en base a las conversaciones, ¿sí? Ahora, cuando yo dialogo, cuando yo converso en un espacio colaborativo, el conflicto es parte de ese espacio. Y eso es lo primero que tenemos que entender.
Quienes lideramos siempre vamos a tener conflictos en los espacios laborales, siempre, porque las personas al tener diferencias sufren conflicto y el conflicto es una oportunidad de aprendizaje, de mejora y de avance. Si miramos ahí, desde ahí el conflicto, nos damos cuenta que podemos analizar problemas comunes sobre enseñanza-aprendizaje, pero en esa manera de resolver los problemas comunes, sí o sí van a surgir desacuerdos, tensiones, básicamente porque somos personas distintas. Entonces, si le tenemos miedo a la diferencia, si le tenemos miedo al diálogo, al plantear distintas perspectivas, y creo yo que tengo yo siempre la verdad, no es el camino que estoy invitando y conversando ahora. Muchas veces el problema de nosotros los directivos es que queremos imponer nuestras ideas. Un directivo que quiere movilizar una cultura colaborativa es aquel que se para de igual a igual dentro de conversaciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo me paro la perspectiva, esto se hace así, así ya está, ya estoy partiendo mal mi diálogo, porque el diálogo implica reconocer la diferencia. Implica que el otro también aporta a mi conversación, pero también implica que me voy a volver vulnerable ante los otros. Es decir, ellos también podrán criticar lo que yo planteo, porque yo no soy monedita de oro. Entonces, una actitud desde el líder que facilita este espacio de colaboración que siempre va a existir desacuerdos, tensiones y diferencias. Tenemos a los autores Harvey y Connor que sostienen que el profesionalismo colaborativo implica desarrollar la capacidad de abordar desacuerdos difíciles. Es decir, la colaboración pasa necesariamente por abordar desacuerdos, siempre. Y algunos desacuerdos que son más complejos que otros. Pero todo hace relación a cómo somos capaces de afrontar las diferencias, asumir los riesgos y comprometernos en estos espacios de conversación. Esa es la colaboración auténtica, porque el otro es cooperación, como nos recordaba hace unos días atrás una de sus compañeras. Cooperamos todos diciendo parte de lo que creemos y somos felices porque hicimos un collage. La colaboración auténtica no es un collage, es llegar a consensos desde las diferencias, sabiendo que eso implica riesgos, porque vamos a tener que conversar y tomar decisiones difíciles. Por lo tanto, el problema no es que exista un conflicto, sino la incapacidad que tenemos como institución para abordarlo productivamente. Y ahí está nuestro rol de líderes, cómo abordamos el conflicto, cómo gestionamos el conflicto y cómo gestionamos las diferencias. ¿Sí? Ahí hay un elemento fundamental. Entonces, ¿cuál es el paso? ¿Cómo podemos pasar del desacuerdo al aprendizaje institucional, al aprendizaje profesional? Entonces, desde ahí podemos pensar en que las conversaciones profesionales van a favorecer ese aprendizaje colectivo cuando este aprendizaje colectivo, estas conversaciones, tienen al menos estos elementos que vamos a mencionar ahora. Primero, vamos a partir de evidencia compartida. Y ahí está algo que nos decía Loreto, cada uno mira de su parte. No, partamos de evidencia compartida, porque claro, si yo llevo mi perspectiva, tú tu perspectiva, cada uno su perspectiva, va a ser un diálogo sordo. A ver, pensemos, ¿qué evidencia tenemos sobre este problema que queremos abordar? Tenemos un problema que los estudiantes de matemática, tercero básico, no están comprendiendo las tablas de multiplicar, no están comprendiendo las fracciones, no están comprendiendo X cosas. Si yo les digo y llego, no, es que las fracciones nos enseñan así, y el otro dice, no, es que es de esta otra forma, no, y el otro de otra forma, no tenemos un punto de partida común. Tenemos que partir, ok, a ver, ¿qué dice la evidencia? Veamos a nuestros estudiantes, en qué no están comprendiendo, qué nos dicen las didácticas más importantes respecto al aprendizaje de fracciones. Y traemos evidencia compartida respecto al resultado de aprendizaje de estudiantes y respecto a, por ejemplo, las teorías de aprendizaje asociadas a fracciones, por decir algo. Es decir, tenemos una evidencia compartida que va a ser nuestro punto de partida. Pero además tenemos que fijarnos un propósito, pero además tenemos que fijarnos un propósito común. Es decir, ¿por qué estamos abordando esta pregunta, este problema? De hecho, dentro de las estrategias de desarrollo profesional docente más efectivas para el cambio personal, para el aprendizaje institucional, es cuando los docentes se juntan a investigar en conjunto para desarrollar una respuesta a un problema complejo. Esa es la mejor estrategia de desarrollo profesional.
porque establece un propósito común. Ahora, si tenemos un punto en partida común que es la evidencia, si tenemos un propósito común, pero no existe la escucha activa, es decir, cosas tan básicas como respetemos tiempos, no monopolicemos la conversación. El otro día estaba en un consejo de profesores y estaban hablando distintos profesores, y una profesora levantaba la mano. Entonces digo, mira, profesora XX, vamos a escuchar a otros docentes porque cuando se monopoliza la conversación en base a uno solo, restamos espacios de diálogo y conversación de otras personas. Uno lo dice con respeto, pero lo dice con claridad, porque a veces tenemos miedo a tener frases que movilicen el cambio y la mejora. Si no estoy teniendo escucha activa, tengo que ser capaz de conversar aquello con los docentes, sea individualmente o grupalmente o como corresponda. Pero aquí también necesitamos algo que llamamos como una función ejecutiva fundamental, que es la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué hace relación a ser capaz de revisar mis prácticas, cómo estoy haciendo lo que hago? Y la flexibilidad cognitiva nos dice, y también lo puedes hacer de otra forma. El problema es el atrincheramiento. Los docentes decimos, llevo 20 años enseñando así fracciones, ¿por qué voy a tener que cambiar? Llevo 20 años con el plumón explicando en la pizarra, ¿por qué tengo que aplicar metodología activa? Llevo 20 años siendo profesor jefe y me ha resultado todo esto, ¿por qué lo tengo que hacer de otra manera? El problema de los docentes, y esto es un problema endémico, es que le enseñamos a los estudiantes que siempre es posible aprender, pero cuando el docente se tiene que aplicar esa frase a sí mismo, siempre es posible aprender, nunca la aplicamos. Creemos que ya lo aprendimos todo. Y en quinto lugar, necesitamos la responsabilidad colectiva, es decir, cómo construimos corresponsabilidad. Por lo tanto, yo como directivo debiese preguntarme, en mi colegio, el espacio de colaboración surge a partir de evidencia compartida, tienen propósitos comunes, se escuchan activamente, con respeto y con confianza a lo que dice el otro, y no tratamos simplemente de imponer, sino más bien de persuadir. Las personas en mi colegio tienen esa apertura a revisar sus prácticas, se sienten corresponsables de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, mi espacio colaborativo debe ser un espacio de aprendizaje institucional. Pero además, Fulan y Quinn van a plantear que la coherencia organizacional se plantea a través de procesos deliberativos. ¿Y qué significa procesos deliberativos? Cuando las personas pensamos, compartimos, resolvemos, buscamos respuestas y acciones necesarias para dar respuesta a situaciones complejas. El problema es que nosotros los directivos, a veces a nuestros profesores y asistentes de la educación, los volvemos como niños. Hay una palabra que utilizo yo eh, que es oh, se me fue la palabra. Bueno, si me acuerdo se las diré, pero nosotros no podemos quitarle responsabilidad a nuestros equipos, quitarles autonomía, diciéndoles cómo hacer las cosas. Es más fácil para un directivo decir, la resolución a este problema es ABC, ejecuten. Más difícil es, este es el problema, deliberemos en conjunto y luego construyamos acuerdo y consenso, lleguemos a acuerdo en la estrategia e intervengamos y monitoreemos nuestras acciones y veamos el impacto en nuestras acciones. A veces, ahí está, me acordé de la palabra, infantilizamos a nuestros equipos de trabajo. Los infantilizamos porque les decimos qué hacer. No construimos con ellos la respuesta. Entonces, di la pregunta, bueno, ¿cuánto espacio existe en su escuela para disentir profesionalmente? Disentir respecto a las jefaturas, disentir entre los profesores, disentir entre los equipos de trabajo y plantear, yo creo que en esto tenemos que mejorar. Disentir profesionalmente sin poner en riesgo las relaciones, porque si un profesor dice que no le parece algo que está haciendo el equipo directivo y el director se pone rojo y pone cara larga y todo el mundo dice es a final de año, lo cambian de colegio o lo echan, es porque en su escuela no existe el espacio para disentir. Entonces, nosotros directivos también modelamos cómo generamos una cultura de aprendizaje. Entonces, piensa ahora usted en su equipo directivo. Cuando usted está con su equipo directivo, parten de evidencia compartida, tienen un propósito común. ¿Cómo está la escucha activa? ¿Somos capaces de persuadir por sobreimponer?
¿Estamos dispuestos a revisar nuestras prácticas? ¿Nos sentimos corresponsables? Cuando uno va en ese camino, logra lo que se llama la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es aquello que permite ir más allá de opiniones individuales, sino somos capaces de construir una forma de dar respuestas colectivas a los grandes desafíos de la institución. ¿Cuándo surge esto? Cuando se logran integrar las distintas perspectivas de los distintos actores para construir respuestas más efectivas a los problemas complejos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un problema XX, vamos al ámbito de convivencia, y vemos, ha subido en la estadística las sanciones por faltas gravísimas, sobre todo por acoso escolar, violencia, bla, 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 y viene el equipo de convivencia y dice, profesor, ustedes tienen que hacer tales cosas en el aula, equipo PIO tienen que hacer tales cosas en el aula, ustedes, profesores jefes, tienen que hacer tales cosas con sus cursos, y le dicen qué hacer, eso no es construir inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es cuando somos capaces de preguntarnos, este es nuestro problema, que tiene que ver con aumento de los grados de agresividad, mayores situaciones de acoso y por lo tanto ha subido la aplicación de medida disciplinaria por faltas gravísimas. Cuando yo tengo ese tipo de situaciones, tengo que ser capaz de preguntarme cómo doy respuesta a partir de la reflexión que regeneran los distintos equipos de trabajo, porque los inspectores aportan de una manera, los profesores jefes aportan de otra manera, los profesionales PIE de otra manera, los educadores XXX aportan a esa visión. Entonces, cuando aprenden juntos, logran dar respuesta a problemas comunes. Por ejemplo, yo hoy, una de las actividades en esta jornada de final, generé equipos por ciclos, pero los equipos habían representantes de equipo convivencia, el equipo del PIE, de docentes de aula, de grupos diferenciales, de las inspectoras y los distintos equipos, planteando problemas comunes. Cuando tú lo iteras esto mismo y lo haces de manera permanente como una práctica institucional en la cual los docentes son capaces de dialogar y conversar con otros equipos de trabajo, se empieza a transformar una manera de ser institución, que es lo que Richard Elmore llamaría la teoría de acción. La teoría de la acción hace relación a cómo mi institución toma decisiones y comprende cómo se genera mejora escolar. Entonces yo digo, por ejemplo, cómo en mi colegio se desarrolla mejora escolar cuando cumplo tres prácticas institucionales de la mejor manera. Uno, desarrollo profesional docente. Dos, seguimiento estudiante. Tres, colaboración y comunicación entre equipos. Con esos tres ámbitos, con esas tres prácticas institucionales en que trabajamos unos con otros colaborativamente, damos respuesta a problemas comunes y entendemos que el colegio XX resuelve los problemas de esta forma y genera mejora escolar de esta forma. Pero eso solamente cuando se establecen espacios de colaboración y de aprendizaje. Pero eso, les tengo que decir, no es espontáneo. Todo esto que acabo de mencionar no surge simplemente porque decimos existe el tiempo para la colaboración todos los días lunes de 4 a 6. No basta con eso. Sino cuando tenemos conversaciones productivas, requerimos propósitos claros, que existan preguntas orientadoras, que exista evidencia compartida, que establezcamos normas de interacción. Si tú ya hablaste una vez, no puedes hablar 3 veces más si es que todos los del grupo no han hablado alguna vez. Norma de interacción que pueden llegar dentro de los equipos de trabajo. Y si no llegamos a ciertos acuerdos de seguimiento. Es decir, nosotros, líderes escolares, tenemos que facilitar, promover que exista estos elementos claves en conversaciones productivas. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Cuáles son las preguntas que orientan la conversación? ¿Cuál es la evidencia que vamos a utilizar para esa conversación? ¿Qué normas de interacción nos vamos a establecer entre nosotros para que todos podamos hablar y cómo podemos resolver las diferencias? Y además vamos a llegar a ciertos acuerdos y esos acuerdos van a tener un seguimiento. Por lo tanto, como dice Harvey Cole, no basta la buena voluntad, necesitamos estructuras y rutinas que sostengan el aprendizaje profesional. Por lo tanto, usted se podría preguntar, bueno, entonces, en mi colegio, ¿cómo establecemos, cómo conducimos, cómo lideramos las conversaciones profesionales? En estas conversaciones profesionales, sean de los departamentos, consejo profesor, equipo convivencia, equipo PIE, ¿tenemos los propósitos claros? ¿Existen preguntas orientadoras dadas desde ustedes para que inicie la reflexión?
qué evidencia compartida partieron, cómo establecimos normas de interacción y acuerdos y seguimiento. Desde aquí es que vamos a establecer para esta sesión una hipótesis central. Las conversaciones profesionales contribuyen al mejoramiento continuo cuando logran transformar tensiones y perspectivas diversas en oportunidades de aprendizaje colectivo centradas en el bienestar y aprendizaje de los estudiantes. Es decir, las conversaciones profesionales surgen cuando somos capaces de entender que dentro de la conversación profesional existe el conflicto, existen las tensiones y existen distintas perspectivas, pero eso no lo entendemos como una amenaza, sino que lo entendemos como una oportunidad de generar una mejor respuesta a problemas complejos. De ahí que el liderazgo directivo implique generar condiciones para que los equipos puedan sostener conversaciones desafiantes, basadas en evidencia y orientadas a la mejora de las prácticas. Por lo tanto, somos nosotros, los líderes, quienes vamos a generar condiciones para tener estas conversaciones desafiantes, que van a tener que estar basadas en evidencia y siempre pensando en la mejora de las prácticas. Por lo tanto, lo que estoy tratando de expresar y llegar a la conclusión es que es nuestra responsabilidad directiva el generar las condiciones necesarias para lograr conversaciones difíciles, pero no cuando hubo un problema. Ojo, estamos hablando de una estructura de conversaciones. Si no quieren llamarla difícil, llámenla conversaciones profesionales. Lo llamamos difíciles para poner un poquito más, porque cuando son conversaciones fáciles no cuesta tanto, pero en realidad son todas las conversaciones profesionales. Entonces, cuando se juntan los equipos de PIE, cuando se juntan los docentes de asignatura en sus departamentos, cuando se junta el equipo con convivencia escolar, ¿cuáles son las condiciones que yo he establecido para que aquello termine siendo un espacio de aprendizaje conjunto de distintas perspectivas y no sea la Tercera Guerra Mundial? Muchas veces nuestras reuniones es la Tercera Guerra Mundial y queremos imponer por sobre el otro. Pero es para eso, una vez más, tenemos que preguntarnos, ¿y cómo respondemos? Perdón, ¿cómo desarrollamos en mis reuniones con el equipo directivo? Porque nosotros estamos llamados a modelar, porque usted le puede decir al jefe UTP, el profesor Rodrigo me dijo que tienes que comenzar a generar las condiciones para tener conversaciones profesionales y para eso tienes que ser A, B, C, D. Y su jefe de UTP le va a decir, oiga, director, usted debería modelar con el ejemplo, porque sabe que en la reunión de equipo directivo usted nos dice a todos qué hacer, nosotros somos súper infantiles y llevamos a la práctica lo que usted nos dice. Pero ¿en qué momento se establece el diálogo, las perspectivas sobre lo que es mejor, más adecuado a partir de un propósito común, a partir de la evidencia? Usted nos impone, usted nos dialoga con nosotros. Y vamos a darnos cuenta que muchas veces los directores tenemos esa mirada de imponer a otros porque el contrapeso a nosotros no existe. Entonces, es nuestra madurez profesional el generar esos espacios reflexivos. Y cuando estamos en esos espacios reflexivos de conversaciones profesionales, surge lo que Loreto nos planteaba, personas aún más complejas que hacen que esos espacios reflexivos sean aún más complejos. Y hay situaciones que son complejas porque a veces, como nos cuenta Loreto, son personas que representan a alguien, sea un sindicato, un delegado de algo, y se sienten con el poder de representar a todos. Entonces uno hace la pregunta, bueno, ¿y por qué esa persona llegó a cuestionar y a preguntar todo al director? Porque esa persona se siente con el derecho de. Y las personas se sienten con el derecho de porque a veces construimos culturas del desorden, de la desorganización, en que las personas no sabemos cuál es el rol de cada uno. Por ejemplo, y los cuento transparentemente, hace un tiempo atrás se generó un sindicato en mi colegio, hace unos 4 años atrás. Y el sindicato, uno de los elementos que, aparte de su mejora, digamos, sus condiciones laborales, intentó involucrarse en ámbitos asociados a la gestión institucional. Esa es una línea roja. El sindicato no puede involucrarse en la gestión institucional. Él se involucra en lo que hace relación a los temas de las condiciones laborales y bienvenidos sean los sindicatos para poder levantar las condiciones laborales de sus trabajadores. Yo se lo encuentro genial, pero es muy distinto involucrarse en las decisiones del liderazgo del equipo directivo en el funcionamiento de los equipos de trabajo en cuanto a la gestión técnico-pedagógica, convivencia escolar, PIE, etcétera, para el trabajo con estudiantes. Entonces a veces tenemos personas complejas, como antes nos decía Loreto. ¿Qué se hace?
Yo creo que Loreto nos menciona una serie de situaciones que son las que solemos hacer. Primero conversamos con las personas y dialogamos. Y dialogamos desde la empatía, luego dialogamos desde el enojo, luego dialogamos de la frustración y dialogamos y nos, digamos, hasta, como dice vulgarmente, nos tienen hasta la coronilla. Esas mismas personas empiezan a movilizar a otros. Entonces yo le diría a Loreto, mira Loreto, ¿cuándo surgen esos liderazgos? Cuando las personas no se sienten representadas y a través de esas personas, llámense delegado, llámense sindicato, llámense XX, del nombre que ustedes quieran, llegan a los líderes formales, porque los líderes formales no dan otras instancias de conversación. Porque si mis profesores tienen distintas instancias de conversación para preguntarme sobre la carga académica, preguntarme lo otro, la otra persona queda invisibilizada porque no necesita ser representante de nadie, porque nosotros los directivos fuimos capaces de conversar con las distintas personas. Y no hay una respuesta única a la pregunta de Loreto, porque va a depender la persona. ¿Cuál es su situación? ¿Es porque de verdad le interesa a las personas o es por ansias de poder o porque le gusta figurar? Entonces, una vez más, siempre es el diagnóstico de por qué las personas actúan como actúan. Cuando descubro el diagnóstico, tengo que seguir los distintos caminos. Hay caminos que son del diálogo, hay caminos que es el trabajo conjunto, porque a veces anulamos a esas personas cuando trabajamos con todos y esa persona la integramos dentro del trabajo de todos. Y ese es el gran desafío de nosotros líderes, gestionar personas. Y no, la solución fácil sería decirle a Loreto, sabes que Loreto, échalo al colegio, solucionas todos tus problemas. Pero la pregunta no es esa, es cómo logramos que las personas que a veces se sienten nuestros opositores, se sienten nuestros enemigos, se den cuenta y mostremos que somos una comunidad educativa que está en función de los estudiantes. Yo siempre digo, profesores, yo no soy enemigo de nadie. Nosotros estamos conjuntos en este trabajo. Pero hay personas que no entienden eso, porque les interesan más sus propios intereses que el interés superior de los estudiantes. Una vez más, eso es parte de la gestión de lo que hacemos. Hay gente que definitivamente, y ahí le tengo una mala noticia a Loreto, nunca la vamos a cambiar, porque hay personas que tienen un problema psicológico un poquito más grave. Nunca la vamos a cambiar. Lo importante es cómo gestionamos eso y gestionamos que esas personas no afecten a la institución, no afecten a los equipos de trabajo y en definitiva no afecten el aprendizaje de los estudiantes. Y para eso hay múltiples estrategias. Pero siempre la mejor estrategia es la cultura colaborativa. Es decir, este curso es la respuesta a tu pregunta. Construir culturas colaborativas, que seamos capaces de conversar sobre los distintos aspectos, que exista transparencia, confianza relacional, porque cuando todo se cuestiona, tienes que preguntarte y decir, ¿por qué todo me lo cuestiona? ¿Me lo cuestiona solo ella o muchos más? Porque si es solo ella, tenle paciencia. ¿Me entiendes? Yo siempre tengo alguna persona que tengo que tener paciencia. Sé que esa persona no representa a nadie. Le tengo paciencia. Mi preocupación es cuando una persona está representando a muchos otros porque de verdad hay un problema de fondo. Y si hay un problema de fondo, nuestro rol de directivos es abordar el problema, porque queremos construir una cultura colaborativa. Y la cultura colaborativa es aquella que se hace cargo de los problemas. ¿Sí? Eso Solo es lo que ella, les puedo profesor. transmitir. Quería acatar que solo es ella, pero no, ella nomás. Pero ella tiene problemas con otras personas. Entonces, pero igual fue representante porque nadie más quería hacer, pues si nadie votó. Pero ella tiene un tema de justicia social, de querer resolver el SLE, querer resolver todo, todo. Ella es asistente de la educación, es asistente de aula de segundo, un primero básico, ¿ya? Mm, Así que no es solo ella, no, no nadie más, po, ok, pero ella en su representación cree que es la justicia que está haciendo desde la mirada de ella, finalmente. sí. Eso. Ahora, Loreto, entonces menos preocupante. Si a mí me hubiera preocupado si me está generando una distorsión institucional, Ah, porque no. me pregunto, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Pero si es sola, yo te recomiendo, bueno, tener paciencia, eh, porque en definitiva, si no está afectando a terceros, y dentro de esa paciencia significa explicar a veces y a veces también determinar límites y decirle, no, este no es tu ámbito. Entonces, paciencia no solo ojo para escuchar y que te digan todo lo que tú quieras, sino paciencia también para explicar los límites de las funciones y los roles. ¿Sí? Eso es Sí, tremendamente importante. gracias, profesor. Percepciones Ok, nomás, porque al final tuvimos que aclararlo con otra colega del nivel de ella, que ya la nombró y la colega hicimos bastante bien, dijo, yo nunca he dicho eso. Tú piensas eso. Y yo tengo excelente relación en la escuela y no, no tengo nada, así que, pero ella no quería entender. Dijo, no, es que mi mm, percepción es otra. Entonces, así es es. nuestra
Ok, ok, muchas gracias Loreto por contarnos porque esto es la vida real, ¿sí? Este es un curso teórico práctico y que tenemos que abordar la vida real. ¿Les hace sentido lo que les menciono? Ojo, puedo insistir, esto es como creamos estructuras y condiciones, porque esto es un curso de gestión y liderazgo, no es un curso de terapia psicológica, porque hay personas que de verdad, así como nos cuenta Loreto, podríamos contar muchas experiencias, que deberíamos tener un coaching para algunas personas o definitivamente un apoyo psicológico para algunas personas. Este curso no busca resolver sus problemas de personas que generan conflictos, es cómo construimos una cultura colaborativa a partir de conversaciones profesionales y cómo generamos las condiciones y los contextos dentro del conflicto que siempre existe, porque siempre existe un conflicto. ¿Ok? Eso, ¿les hace sentido este encuadre conceptual? ¿Sí? Les propongo entonces que nos tomemos los 15 minutos de break y en 15 minutos desarrollamos nuestro caso. ¿Les parece? Ok, entonces de ahora 15 minutos, nos vemos. Ya. Ok, entonces volviendo ya del recreo, vamos a trabajar en nuestro caso para que apliquemos lo que hemos ido conversando, tal cual lo hemos hecho en las sesiones anteriores. Entonces, el estudio de caso va al chat en este momento. Ah, espera, que estaba enviando el de la sesión 3. Momento, me equivoqué. Sesión 3. Estudio de caso, sesión 3. Ahí va. Ahí está. Ok, ya, lo pueden descargar. En sesión 3. Entonces, voy a compartir pantalla para que revisemos rápidamente el caso de la sesión 3. Se llama Cuando conversar se vuelve difícil. Está el Colegio Bicentenario Los Alerces, una contextualización, los antecedentes, la situación que desencadena el conflicto, distintas voces dentro del equipo, la reacción del equipo directivo, una nueva oportunidad, un desafío. Se movió un poco, parece que se desconfiguró algo. Y ahí está el análisis de caso. En grupo analicen el caso considerando las siguientes preguntas. Y la idea es que, tal como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, puedan analizar y conversar sobre estas preguntas, pero para efectos del plenario, solamente les pido que tengan, que cada grupo comparta brevemente, porfa, brevemente, una atención profesional prioritaria que requiere ser abordada, una estrategia de liderazgo para conducir el diálogo profesional en torno a dicha atención y un acuerdo clave que contribuya al aprendizaje profesional docente y la mejora de la oportunidad de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, ustedes van a analizar el caso con esas tres preguntas, pero para el plenario hay que ser bien sintético respecto a los tres aspectos que ahí se solicitan, ¿ya? Porque de repente explican todo lo que analizaron y es efectivamente lo del plenario, ¿ok? Entonces, si nos ayuda Mía, son 22 cuatro grupos, hagamos cuatro grupos por familia, así van a quedar 5 o 6 personas y vamos a tener 30 minutos desde que Mía presione para trabajar en el caso tal cual lo hemos hecho en las otras sesiones, 30 minutos. Y cuando volvamos los 30 minutos, generamos el plenario. ¿Ok? Vamos, Mía, contigo. Bien. Ante la perspectiva, se enfocan desde el equipo directivo, la capacidad de generar conversaciones difíciles. Y aquí hay algo en clave. La pregunta es si acaso individualmente, más allá de nuestro rol profesional, tenemos esas capacidades. Entonces, a veces también nosotros tenemos que ser coacheados, por decirlo así, tal vez tenemos que desarrollar esas capacidades y pedir ayuda cuando hay gente que es más tímida o más temerosa, no le gusta el conflicto, rehuye, tiene que dejarse apoyar. Sí, yo creo que es bien relevante lo que nos plantea el Grupo Mayor. Así que muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. Vamos al siguiente grupo, ¿Puede ser mi grupo? Sí. por supuesto. Gracias, profesor. Le voy a pedir entonces ahí
Andrea, si puede compartir. En todo caso, haciendo una pequeña introducción a la presentación, eh, importante es ponerse en la perspectiva de, usted hablaba recién del tema de las voluntades. Eh, ¿Qué ponemos primero? ¿Las capacidades al servicio de las voluntades o al revés? Porque cuando hay capacidades, eh, sobre todo a nivel profesional, no cabe duda de que debieran haber voluntades también desde ese punto de vista para poder establecer lineamientos de solución, sobre todo pensando que el fin principal que tenemos es lograr aprendizaje en nuestros estudiantes. Eh, no podemos irnos en las discusiones colaterales cuando hay un fin principal, ¿verdad? Y preferentemente dentro de los profesionales es importante siempre discutir sobre el hacer más que sobre el ser, que a veces en algunas instituciones se torna común y a veces como que el estudio de caso que presentó como que no es tan ajeno a las realidades de nuestro establecimiento, ¿verdad? Entonces, frente a eso y yendo de plano a lo que usted nos pidió, creemos que la atención profesional prioritaria es principalmente la dificultad para dialogar abiertamente sobre las prácticas pedagógicas. Y principalmente, como decía, debido al temor que se siente en cuanto a que la retroalimentación que vamos a recibir sobre ese diálogo va a ser percibida como una situación más llevada al índole personal, a una crítica personal, más que a la situación profesional que vamos a discutir. Entonces eso definitivamente limita el aprendizaje colectivo. En cuanto a la estrategia de liderazgo para conducir el diálogo profesional, y aquí sí le damos una cabida al equipo directivo, está en estructurar y sistematizar y aplicar protocolos de análisis de evidencia a partir de los datos, ¿ya? Eh, Hay un dicho muy común que dice que el dato mata relato, ¿ya? Podemos estar discutiendo un montón de tiempo respecto de ciertos temas, pero si el dato me está indicando de que los estudiantes no están logrando los aprendizajes que tienen que lograr, necesariamente tenemos que darle un vuelco a la situación de diálogo y realmente convertir el diálogo profesional para ir en solución de la problemática que me está indicando el dato. Eso es fundamental, ¿ya? Y por último, lo que tiene que ver con el acuerdo, también tendenciado por el equipo directivo, es de analizar evidencia de aprendizaje de los estudiantes, establecer acciones pedagógicas que sean consensuadas para responder a la diversidad del aula y realizar seguimiento de los acuerdos de sesión en sesión. O sea, no pensar que vamos a generar un acuerdo en esta sesión y no lo vamos a ver nunca más. Que ojalá haya una continuidad en términos de ir analizando preferentemente en cada sesión aquellos acuerdos que tomamos en la sesión anterior, para ir dándole continuidad al proceso de mejoramiento. Y siempre pensando, como decía recién, que estos acuerdos fortalecen la cultura principalmente de colaboración y que van enfocadas hacia el punto central que tenemos que solucionar dentro del establecimiento, que es ejemplo del estudio de caso, que es mejorar las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso principalmente analizamos en el grupo. Bien, desde otra perspectiva toma el grupo Remundo esta reflexión, llegan incluso a un acuerdo, digamos, de la comunidad profesional de aprendizaje, pero al fondo está la misma idea. Em, ¿Cómo somos capaces de establecer conversaciones difíciles de una manera estructurada, con un propósito, con un sentido, em, que busca el aprendizaje de los estudiantes desde las diferencias, pero ahí una vez más la relevancia de generar capacidades para el diálogo, generar capacidades de los líderes para liderar el diálogo, generar capacidades reflexivas de las personas que, como decía Raimundo, no ir a lo personal, sino a lo profesional, y esto también tiene que ver con desarrollo humano. Entonces, fíjense que la comunidad profesional de aprendizaje no es solo, en definitiva, aprendizaje profesional de mi rol y mi profesión, también es un aprendizaje tremendamente humano. Y sí, los líderes, no digo la palabra lamentable, pero sí es nuestro desafío, nuestro rol, ayudar a que nuestros profesores y estén de la educación crezcan en lo humano. Porque la única manera de establecer una conversación reflexiva sin sentirme atacado, hablando de los problemas, de las dificultades, de las funciones y los roles, es sentir que no me están atacando, y para eso la confianza relacional es clave.
¿Sí? Muy bien, gracias, grupo 2. Vamos a grupo 3. ¿Grupo 3 o 4? Cualquiera, nos quedan dos grupos. El 4 ya salió, fuimos nosotros, profe, los primeros. Ya, perfecto. Bueno, no me sé los números, así que los que quedan, de otra manera. Nosotros Vocero y éramos el uno con Raimundo. y Falta el Andrea. 3 y el 2. 3 y 2 nos falta. A lo mejor se fue el 3 y el 2. No, sí está el 3, está el 3. Ya, Kat. Pensé que iba a ser, es que Ivonne estaba tomando apunte, pero voy a hablar yo de lo que me acuerdo. ¿Ya? Cuando pensamos leímos el caso y pensamos en la atención profesional que requiere ser abordada, pensamos en varias cosas, pero miramos, por ejemplo, en que a lo mejor el equipo directivo no estaba completamente preparado para llevar adelante, por ejemplo, la estrategia de la comunidad de aprendizaje. Porque claramente en las conversaciones se observa que no hay una conversación clara de conversaciones como que se debieran dar en un tipo de comunidades de aprendizaje. También otra cosa importante era la comunicación entre los distintos estamentos de la comunidad y también pensamos en que, por ejemplo, cuando la coordinadora PIE planteaba que tenían insumos pero que no eran considerados o que los niños con dificultades de aprendizaje les costaba más, es que también el director es el primero en creer que su escuela puede atender la diversidad. Si el director no lo cree y no lo defiende, como siempre digo yo, a capa y espada, la cuestión para abajo no va a funcionar. Entonces pensamos que hay una tensión. Pensamos en que la estrategia, bueno, en lo mismo era empoderar, por ejemplo, o pautear reuniones entre los distintos equipos para que puedan dialogar profesionalmente en torno a esto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué pasa? El equipo PIE tiene miedo, se siente cuestionado, los profesores también. Como dice usted, hablamos de la confianza relacional. Entonces, una estrategia que hay que darle, o algo que hay que darle ¿cómo se llama? Lo que hay que ponerle mucha atención y abordarlo claramente es la confianza, ¿ya? Y también el temor de la directora a verse enfrentada, ¿cierto?, a conflictos. Y el acuerdo clave era un acuerdo clave que sigue siendo lo mismo que he planteado hasta el momento, que era un acuerdo clave que contribuye al aprendizaje profesional docente y a la mejora de las oportunidades, es pensar, ¿cierto?, que el acuerdo es que la escuela es para todos y que en esa escuela todos van a aprender, independiente de la condición del estudiante, y que es algo que nosotros y que las escuelas ya llevamos más de 10 años. Cuando tú lees la ley de inclusión o la ley de educación, el decreto 1, no sé, en todas esas se establecen comunes, se establecen mínimos comunes que tienen que ver equidad, diversidad, necesidad, está. Entonces, si tú no crees en eso, mejor no trabajes en una escuela con dificultades. Eso, profesor. Bien, interesante una perspectiva, para no repetir lo mismo del otro grupo, porque hay cosas que se van, pero esta visión de la vocación, del compromiso, del espacio en que uno está, estoy de acuerdo con eso, Catherine, pero también estamos llamados a ser agentes de cambio y movilizar y cambiar y modificar las realidades. Así que súper Claro, o bien. sea, yo lo digo en resumen, pero tenemos esa misión como directivos, ¿cierto? Es movilizar a la gente a esa creencia, como lo dije al principio. Si un director no cree en eso, Mm, para abajo nadie lo va a creer. así es. Entonces seguimos perpetuando, como uno lo va leyendo en lo que usted nos ha ido diciendo, seguimos perpetuando prácticas discriminatorias. Seguimos Mm. dejando a los excluidos afuera, cuando la escuela es un espacio abierto. Cuando se da incluso, profe, ese diálogo por el sistema de admisión. No es que vienen niños de otra familia, no es que los niños... Y yo siempre digo, y aquí me voy a salir quizás del tema, pero me gusta decirlo siempre, ¿por qué el Estado va a financiar un proyecto educativo que discrimina? ¿Por qué voy a discriminar con plata del Estado? Si en el Estado somos todos. Si yo no quiero que mi hijo se mezcle con los picantes, como dice la gente, que me pasa mucho, es una conversación que está muy hoy día en todos lados, mejor pago un proyecto educativo. Tienen un valor alto.
pero el Estado no puede financiar y no puede tener en sus escuelas que reciben financiamiento del Estado personas que van a discriminar y que van a excluir. Eso. ¿Ok? Gracias, Catherine. Y nos queda un grupo, vocero o vocera del último grupo. Profesor, nosotros no Ya. no sé, yo recogí algunas ideas que las voy a leer porque Ujú. nos faltó el tiempo, fue bien, ¿ya? Entonces, con respecto a la pregunta uno, ¿cierto? Las tensiones y desacuerdos profesionales, nosotros en nuestra conversación identificamos que primero nos identifica el propósito y responsabilidad compartida de los docentes y el equipo. Temor a utilizar la normativa vigente con respecto a las funciones de cada uno de los funcionarios. Actitudes desafiantes de algunos docentes, se identifica un conflicto para mejorar el trabajo colaborativo, agotamiento de los docentes en su docencia, autonomía profesional versus las necesidades de la retroalimentación de las prácticas y foco de la institución, el clima de convivencia versus la mejora de los aprendizajes. Eso es lo que nosotros identificamos como tensiones y desacuerdos. Con respecto a la pregunta 2, ¿cierto? ¿Cómo podría el liderazgo directivo favorecer el diálogo profesional? Llegamos a la conclusión de conducir el diálogo profesional a partir de las evidencias y protocolos que todos conozcan. Una colega habló de tener un protocolo, cómo se debe dar una conversación. Y recogiendo lo que usted dijo, o sea, una persona no puede hablar, sino que tienen que ir escuchándose a todos. Invitarlo a realizar sugerencias de mejora compartida, ya una planificación compartida. ¿Qué vamos a hacer con los datos? ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo yo aporto a la planificación? Y construir una cultura escolar innovadora a partir de las evidencias que se tienen. Y en la pregunta 3, implementar acompañamiento de aula con una pauta de una construcción compartida, ¿cierto? Y que su objetivo no sea evaluar ni sea punitivo, sino que sea constructivo. El uso de datos a partir de las evidencias, analizarlo y ver qué se va a hacer con esos datos. Y lo otro, educar el trabajo colaborativo, ¿ya? Como la planificación, la adaptación curricular, que todos vayan observando y viendo cómo se debe realizar, cómo lo tengo que hacer. Porque a veces le pedimos al profesor que hagan adecuaciones curricular, pero si la especialista está calladita y no enseña, de repente no lo podemos lograr. Y nos faltó la síntesis, pero esa fue nuestra conversación que se basó en las 3 preguntas que tenían el caso. Oh, bien, muchas gracias, Rosa, por hacer el resumen. Quisiera cerrar la sesión, por eso voy a avanzar y no voy a comentar sobre el caso, porque creo que tenemos claro el qué debemos hacer y quisiera compartirle una herramienta práctica, sencilla. Como ustedes, todas las sesiones me gusta entregar algo que se lleven respecto a esto. Entonces, protocolo para conversaciones profesionales que podríamos implementar nosotros como directivos, nuestros equipos directivos, nuestro líder intermedio o cualquier persona que asuma un rol de conversación. Entonces uno podría pensar, ok, antes de la conversación, ¿cuál es el propósito? ¿Qué evidencia necesitamos considerar? ¿Quiénes deben participar? Es decir, una reunión, una conversación, sea una conversación uno a uno, sea con un equipo de departamento de lenguaje, de arte, sea una conversación con el equipo de convivencia, sea una conversación con el equipo PIE, debemos prepararla. Para construir una cultura colaborativa no podemos llegar simplemente a una reunión improvisando. Pensemos, bueno, ¿para qué me reúno? ¿Qué evidencia necesito considerar en esta reunión y quiénes deben participar sabiendo quiénes son mis interlocutores? Porque la postura ante un equipo más reactivo, ante un equipo más colaborador, debe ser distinta. No podemos ser igual para todos. Somos como una especie de camaleón que tiene que ir comprendiendo las subculturas de cada equipo y actuar en consecuencia.
Durante la conversación, bueno, tenemos que escuchar. Los directores y las directoras nos cuesta escuchar. Pareciera como que nos gusta que nos escuchen. Cuando escuchamos, aprendemos de los otros y podemos con pocas palabras ser incluso más efectivos. Tenemos que ser capaces de indagar antes de concluir. Las personas solemos sacar conclusiones y no tenemos toda la información. Centrar la discusión en las prácticas y no las personas. Tendemos a la, no, es que fulanito de tal, no. Cuando el profesor tanto desarrolló la clase el día tanto, entonces nos centramos en las acciones, en las prácticas más que en las personas. Y siempre mantener el foco en el aprendizaje de los estudiantes. El líder pedagógico es aquel que todo lo lleva al impacto en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Estamos hablando de los estudiantes o estamos hablando de nosotros? Y en función de aquello vamos generando cierto espacio de reflexión. Y después de la conversación, no olviden, siempre tenemos que definir acuerdos concretos y mi sugerencia hoy es que queden los acuerdos escritos. Tengamos un acta, aunque sea a mano, pero tenemos que tener actas, algún documento que tenga, porque las personas nos tendemos a desentender cuándo dije eso, en qué momento, establecer lo responsable y, una vez más, mecanismos de seguimiento. El gran problema que se produce en los procesos de gestión es que no hay seguimiento. Entonces nos pusimos de acuerdo en una reunión, vamos a hacer esto. Pasa un mes, oye, nadie lo hizo, ¿por qué no lo hiciste tú? Y empezamos a deslindar responsabilidades y decimos, es que tú no lo hiciste, que el otro lo tenía que hacer y generamos un conflicto. Si tenemos los acuerdos escritos, establecemos lo responsable y un mecanismo de seguimiento, disminuimos la posibilidad de tensión. Y aquí es una tabla que usted puede aplicar en su establecimiento educacional respecto a una conversación que puede pensar en las próximas semanas y tener esto y trabajar con su equipo directivo. A ver, cada vez que tú tengas una reunión, haz la siguiente reflexión. Cuando establezcas reuniones permanentes, ojo, porque esto podríamos pensarlo reunión por reunión, no, pero hay reuniones que son permanentes. Tal vez en su colegio toda la semana se reúnen los departamentos de asignatura. Tal vez toda la semana o cada 15 días se reúne el equipo de convivencia escolar en una reunión formal, no de pasillo, sino formal. Tenemos que la cultura colaborativa requiere un espacio protegido, reuniones formales y no de pasillo. Entonces, si tengo reuniones permanentes, puedo definir el tema a abordar, porque puedo tener una calendarización de temas, cuáles son los propósitos en cada uno de esos temas que tengo calendarizado, pensar en cada una de esas reuniones qué evidencia necesito incorporar, qué tensiones podrían emerger, qué estrategia utilizaré para favorecer el diálogo y qué acuerdo esperaría alcanzar. Y uno empieza a ordenar el cuento. Entonces, por ejemplo, si usted tiene consejo de profesor el año, no puede estar improvisando cada semana. ¿Y qué hacemos? Usted tiene que tener una lógica de consejo de profesores. Si usted tiene reuniones de departamento por asignatura, tenemos que tener una calendarización, porque cuando hay una calendarización y sé más o menos qué temáticas voy a trabajar, sé cuál es el tema, el propósito, los datos que voy a integrar, qué tensiones en ese tema. Mira, ahora vamos a hablar de evaluación formativa y retroalimentación. Uf, en mi colegio eso es complejo. Ese es un tema que mejor no conversemos. Entonces ya me preparo. Pero si llego ahí y me encuentro con el tremendo problema es porque no pensé en esa reunión. Esa es una mirada preventiva. Y en este grupo, en esta cultura, sea un grupo pequeño o en el consejo de profesores, ¿cuáles son las estrategias que utilizo para favorecer el diálogo? Tengo que pensar en mi interlocutor para ver cuál diálogo puedo desarrollar y qué acuerdos esperaría alcanzar de ese espacio, porque yo como líder tengo que ir movilizando y generando los acuerdos, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo tengo que pensar es, bueno, en mi colegio, en mi equipo directivo, en mi equipo de departamento, convivencia a pie o en los equipos de trabajo, ¿qué condiciones van a favorecer una conversación profesional difícil o no tan difícil? Simplemente una conversación profesional que permita construir una cultura colaborativa para generar aprendizaje colectivo, ¿sí? Y por lo tanto, como síntesis de la sesión, antes de concluir, bueno, las conversaciones profesionales constituyen una herramienta central de liderazgo pedagógico, es decir, es una herramienta la conversación profesional, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, es una práctica institucional. Por lo tanto, si es una práctica institucional, debe tener una estructura, debe tener un propósito, debe tener una mirada preventiva, debe tener una calendarización, porque es una estrategia, es una herramienta, ¿sí? Cuando yo digo, mira, tengo una herramienta de observación de aula y retroalimentación, yo eso tengo una pauta, me estructuro cuándo voy a ir, tengo un espacio de retroalimentación y yo digo, es que es una práctica institucional. Entonces, las conversaciones profesionales también son una práctica institucional que debo generar las condiciones, la estructura y el modo de implementación.
Y considerar que siempre el conflicto de desacuerdo es parte de esos procesos, por lo tanto yo como líder debo movilizar este espacio como una oportunidad de aprendizaje, pero eso lo tengo que abordar desde la perspectiva que los profesores reflexionan, dialogan, se encuentran, conversan, pero siempre considerando contextos, temáticas, estructuras que voy a movilizar porque la escuela lo quiere llevar hacia un determinado lugar. Ese espacio donde las personas comparten, dialogan, reflexionan, genera una inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es el modo como resolvemos los problemas que solo se transforma una inteligencia colectiva, que es una, ya transformándose una cultura colaborativa, cuando tenemos conversaciones estructuradas y orientadas al aprendizaje. Toda la semana se reúne el departamento de lenguaje y ¿qué hacen? Ni idea, no, pues, tengo que tener una estructura, una manera de abordar el diálogo y la conversación profesional. En suma, la escuela aprende cuando sus profesionales son capaces de conversar honestamente sobre sus prácticas, sostener desacuerdos productivos y construir respuestas colectivas a los desafíos del aprendizaje. Fíjese tres elementos. Conversación honesta, desde la diversidad, desde yo pienso distinto a ti. Y no es que te esté atacando a ti como persona, es que tenemos mirada y tenemos que construir consensos. Esos desacuerdos, que son productivos cuando son capaces de construir escuela, cuando son capaces de tomar decisiones, cuando son capaces de abordar el problema. Mire qué interesante sería que durante 3 semanas le planteemos como desafío a los departamentos. Piensen ustedes, semana 1, su principal problema, dificultad en el aprendizaje de los estudiantes en su asignatura. Semana 1, diagnóstico, evaluemos no sé qué. Semana 2, miremoslo desde la literatura. ¿Qué dice la literatura sobre ese problema? ¿Y qué dicen ustedes sobre ese problema? E integramos en esa sesión 2 la mirada del profesor, la mirada de la literatura y buscamos respuesta al problema de desafío que encontramos en la sesión 1. Sesión 3 nos planteamos, ok, ¿qué estrategias concretas vamos a implementar y cómo le vamos a dar seguimiento? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Llegamos a un acuerdo e implementamos. Y nos va a ir el jefe de departamento, nos vamos a ver entre nosotros y vamos a ver de qué forma se implementa esa resolución. Y si se fijan, lo que les estoy planteando es algo súper concreto. No es pajarito a la cabeza, es una acción específica. Tenemos problemas en los colegios por convivencia escolar. Bueno, juntemos a las personas y preguntémonos, a ver, levantemos cuál es la causa raíz de nuestros problemas de convivencia escolar y establezcamos cuáles son los problemas. Sesión 1, cuáles son los problemas de convivencia escolar que están impactando en el diario vivir y el aprendizaje de los estudiantes. Sesión 2, ¿qué piensan ustedes de la resolución y qué dice la literatura sobre eso? Investigamos en conjunto. Sesión 3, llegamos a acuerdo de cómo actuar, pero acuerdo cómo actuar todos nosotros, no cada uno por separado, sino como equipo de trabajo y cómo establecemos el seguimiento para que esto realmente ocurra y el impacto que queremos lograr. Desde ahí se puede construir una cultura colaborativa que busque ya no solo responder a un problema específico, sino transformar toda la institución. Entonces ya no son los profesores que se reúnen, es el equipo profesional SPIE, es el equipo de convivencia escolar, son todo el equipo de la escuela, el equipo directivo, ¿cómo funcionamos? ¿Hacemos procesos reflexivos o simplemente la intuición que va surgiendo todos los días? Esta sesión de hoy ha estado centrado en cómo tenemos conversaciones profesionales para lograr propósitos comunes, resolver dificultades, problemas, transformar una cultura que a veces es de aislacionismo en una cultura colaborativa, pero para eso tienen que trazar un itinerario. Y esa sería su primera tarea, es ¿cuál va a ser el itinerario de mi cultura colaborativa? Y para eso la sesión 2 nos dijo, establece horarios protegidos, propósitos de las reuniones, formas de trabajar, cómo vamos a generar cultura colaborativa. Y la sesión 3 nos dice, no te va a resultar nada de eso si no son capaces de establecer conversaciones profesionales bajo cierta estructura, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos contextos, que es lo que hemos mirado en la sesión número 3. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿Sí? Sí, Ok, mucho. ¿sí? Completamente. Buenísimo. Perfecto. Entonces, para los que no estuvieron al inicio de la sesión, mañana yo no voy a estar en la clase, pero van a tener la clase con Bárbara, que es la coordinadora de este diplomado. Ella, tomando mis propios materiales, así que van a ver lo mismo, el caso, la herramienta, el PPT, las mismas actividades, es decir,
lo preparé yo, pero no lo implemento yo porque tengo una situación personal que tengo que ver, así que van a estar con Bárbara y nosotros ya nos encontraríamos en la sesión 5 y 6. En la sesión 5 y 6 vamos a en la sesión 5 a recordar de qué se trata la evaluación sumativa y al final de la sesión vamos a dar un tiempo para que trabaje tanto en la sesión 5 como en la sesión 6. ¿Sí? Profesor, ¿puede compartir la herramienta que nos mostró en el chat, por favor? Si quieren, miren, vamos a hacer lo siguiente, más fácil. Les voy a compartir los 3 PPT en el chat. ¿Les parece? Ok. Entonces, denme un segundito. Ya, sesión 1. Ya, ahí va. Sesión 1. Se fue sesión 1. Esto es rápido, así no se preocupen. Sesión 2. Después también se va a subir a la plataforma. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp como curso? Sí, la Sí, tutora tiene sí, un grupo. ¿Y sí, sí ustedes tenemos. podrían compartir estos PPT para aquellos que no vinieron hoy? Sí, por supuesto. Ahí están los 3 PPT Sí, de la sesión 2 y 3. Lo pueden compartir en el chat. Ustedes dicen al profesor, porque independiente que esté en la plataforma, de repente la gente no entra mucho en la plataforma, entonces ahí tiene los 3 PPT para que los puedan revisar. ¿Les parece? Y siendo las 18 horas, me despido de ustedes. Nos vemos después, en un tiempo más. No puedo decir después de vacaciones porque unos tienen vacaciones y otros no, así que ya no quiero mandar una embarra. Así que nos vemos en la sesión número 5. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, Pero mañana, profesor. Gracias, suerte profe, con que el esté examen y el Chao, bien. compartan. hasta Gracias, mañana. profesor. Gracias, Que estén muy bien. Chao, profe. chao. Gracias, Chao. profesor, que esté Chao, bien. chao.